Mateo capítulo 16, versículo 19, y también vamos a prepararnos para buscar Génesis 42. Vamos a leer solamente un versículo de Mateo 16, versículo 19, y luego entonces vamos a leer Génesis 42 desde el versículo 1, porque ahí es donde nos vamos a enfocar. En cuanto lo tengan, pueden decir amén. Amén. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino. Alguien diga conmigo: yo necesito llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hablamos hace varias semanas acerca del propósito de la llave. La llave se usa para abrir. Así que bajo ese contexto, Dios te está diciendo que te va a entregar llaves, y todo lo que tú abras con las llaves aquí en la tierra va a ser abierto en el cielo, y todo lo que tú cierres o ates aquí en la tierra va a ser atado o cerrado en el cielo con favor de Dios. Amén. Génesis capítulo 42. Leemos 2 o 3 versículos por aquí. Creo que van a reconocer la historia. Les daré entonces mi título del mensaje: oramos y nos sentamos. Génesis capítulo 42 desde el versículo 1. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Qué malo es, ¿verdad? Cuando hay necesidad y estás rodeado de gente que están mirándose las caras. Ay, disculpen. El versículo 2 dice: y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Obviamente porque Jacob entendía que había perdido a José ya. Entonces perdió a uno de sus favoritos, no quería perderlos a los dos de sus favoritos, porque Jacob tenía hijos favoritos. Eso no se ve ahora en este tiempo, ¿verdad? Pero Jacob pues tenía hijos favoritos, santo. Mas Jacob, en el versículo 5 dice: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra. Ellos pensaban que lo habían matado, ellos pensaban que habían salido de él, y cuando se lo vuelven a encontrar, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Casi nada. Alguien diga conmigo: casi nada. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Aquí está el cumplimiento del primer sueño que tuvo José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía. Eso tampoco te ha pasado, ¿verdad? Que te encuentras con alguien que tú conoces y la persona hace como si no te conociera. Pero si yo estudié contigo, mira que... Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Santo Dios. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Como son las cosas. Todo lo que sube, baja. Ay. Se predica mucho sobre cómo abrir puertas, llaves para abrir las puertas del cielo. Hoy vamos a hablar sobre una puerta que necesitamos aprender a cerrar. Porque José, de momento, cuando se encontró frente a sus hermanos, después de tanta traición, después de tanto dolor, después de tanto tiempo, él se encontró ante su pasado, ante el dolor de su pasado. ¿Cuántos cargan dolor en su pasado? Necesitamos aprender cómo cerrar la puerta del pasado. Hoy vamos a estar hablando acerca de la puerta del pasado. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús venimos delante de ti, Señor, humillados porque necesitamos tu palabra.
Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, consolándonos, sanándonos con la verdad de tu palabra. Y así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. La puerta del pasado. Alguien diga conmigo: la puerta del pasado. La mayoría de nosotros recordará la historia de José. Recogemos la historia de José desde el principio en Génesis capítulo 37. En Génesis capítulo 37 comienza hablando de la historia de Jacob, de la familia de Jacob. Dice el texto que va a hablar acerca de Jacob y luego entonces comienza hablando de José. Y Dios va a establecer una distinción en tu casa, porque hay personas en tu casa que piensan que la historia se trata de ellos, pero Dios te va a usar a ti para marcar la diferencia en tu casa. Dios te va a usar a ti para marcar un legado de bendición en tu casa, para romper maldiciones y para abrir nuevos caminos para tu legado, para tu herencia. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 3 de Génesis capítulo 37 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y esto es un detalle importante. Dice la palabra que amó a José más que a todos sus hijos. Y lo dice porque en ese versículo dice porque lo había tenido en su vejez. O sea que estamos hablando de Israel, y Israel es el nombre que le puso Dios luego de que Jacob hubiera peleado contra el ángel. ¿Cuántos recuerdan la historia? Jacob luchó contra el ángel y durante esa pelea Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Jacob le dijo al ángel: yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Y necesitamos nosotros perseverar por nuestras bendiciones. La bendición va a requerir una pelea. Esto es lo que no se dice mucho en las iglesias. De esto se predica demasiado poco en las iglesias. Pero tu bendición va a requerir tu pelea. Alcanzar tu promesa va a requerir tu perseverancia. Y Jacob sabía delante de quién él estaba cuando él estaba luchando contra ese ángel. Dice la palabra que era el ángel con A mayúscula, hablando del ángel de Jehová, hablando del mismo Jesucristo presentado en el Antiguo Testamento. Él estaba luchando con Dios allí. Y él no sabía exactamente cómo interpretar, cómo entender lo que él estaba pasando, pero él estaba luchando con algo divino. Él podía entender que estaba luchando con alguien que lo podía bendecir. Y cuando él se encontró frente a esa persona o ese ser divino que lo podía bendecir, él le dijo: yo no te voy a soltar aunque me duela el proceso. Dice la palabra que el ángel tuvo que desconectarle la coyuntura de su muslo, le dislocó la pierna porque dijo: este hombre es bravo de verdad. Este hombre está tan y tan aferrado a su viejo hombre. Este hombre está tan y tan aferrado a su pasado. Y él no lo quiere soltar. Y tuvo que llegar Dios a decirle: pues yo te voy a hacer cojo. Yo te voy a lastimar. Y después de un encuentro con Dios, aquel que ha tenido un encuentro con Dios sabe que jamás caminaremos igual. Y Jacob jamás caminó igual después de ese encuentro. Dice la palabra que allí mismo el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo: mi nombre es Jacob. Y le dijo: jamás te volverás a llamar Jacob. Porque Jacob significa usurpador, significa tramposo. Este es el nombre que te ha puesto el mundo. Pero a ti yo te digo que tú eres Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Le dijo: tú eres vencedor. Aleluya. Habrán vencedores en la casa hoy aquí. Habrán vencedores aquí que hayan recibido la bendición del todopoderoso Dios. Y entonces, después de ese encuentro, Jacob no volvió a ser igual. Dios le cambió su identidad. Dios le cambió su manera de ser. Y luego vino José. Porque Jacob había tenido hijos anteriores. Pero José, él lo tuvo en su vejez. A José él lo tuvo después de haber tenido un encuentro con Dios. Así que la crianza que le dio a José fue diferente a la crianza que le dio a sus demás hijos. Dice la palabra que lo amó más que los demás. Y por cuanto lo amó más que los demás, hizo más por él.
Dice la palabra que le hizo una túnica de colores y se la puso. Y a causa de la túnica, sus demás hermanos lo envidiaron. Dijeron, ¿por qué este tiene una túnica? ¿Por qué este tiene que ser más especial que nosotros? ¿Por qué? Porque ellos no entendieron el proceso por el cual pasó su papá. Y dice la palabra que después de haber recibido el manto, dice la palabra que José soñó. José soñó un sueño. Y esto lo aprendí hace poco. Estoy viendo profetas y me están ayudando a interpretar la palabra de una manera diferente. Dice la palabra que vino el manto antes que el sueño. Hay sueños de Dios en ti que no se van a desatar hasta que tú caigas bajo el manto. El manto representa la cobertura. Y hasta que nosotros no nos posicionemos bajo la cobertura, hay sueños que simplemente no se van a desatar. Y yo sé que aquí hay gente que desde el momento en que comenzaron a visitar esta iglesia, Dios ha estado depositando y Dios ha estado activando cosas en sus vidas. Hay gente que desde que comenzaron a visitar esta iglesia, desde que comenzaron a entrar bajo el manto de esta casa, desde que comenzaron a entrar bajo la cobertura de esta casa, sueños comenzaron a despertar por dentro. Gente que habían abandonado sueños ministeriales, ahora de momento están retomando. Gente que abandonaron sueños profesionales, ahora están atreviéndose a volver a soñar. Hay sueños que se están activando aquí a causa del manto. Santo Dios, santo Dios. Y José les contó el sueño a sus hermanos y dice la palabra que él tenía en su sueño un manojo en medio del campo y que el manojo de él se levantó delante de los manojos de sus hermanos, y los manojos de sus hermanos, o sea, el trigo que estaban recogiendo, se inclinó delante del trigo de José, del manojo de José, y ellos se enfurecieron, se pusieron más envidiosos, más rabiosos, porque le dijeron, reinarás tú sobre nosotros, señorearás sobre nosotros tú, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Esto es terrible. Pero no se quedó allí. En el versículo 9 dice que soñó aún otro sueño. Y dice que el segundo sueño que tuvo, él se lo contó a sus hermanos y decía, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban allí. Y lo contó a su padre en el versículo 10 y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Alguien diga conmigo, hubo dos sueños. Dos sueños. En el pasaje que leímos al principio del mensaje se cumplió el primer sueño. Cuando llegaron sus hermanos a comprar alimentos delante de José, dice la palabra que ellos se inclinaron ante él. En ese momento se cumplió el primero. El problema es que no fue un sueño, fueron dos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a abortar el proceso al cumplimiento del primer sueño? Sabiendo que Dios tiene más. Sabiendo que Dios tiene más para ti. Habiendo recibido un sueño adicional de Dios. Habiendo sido inquietado en espíritu con que hay más. Habiéndose inquietado tu espíritu con no conformarse con este siglo, sino que yo quiero comprobar la buena voluntad de Dios completa. ¿Cuántos quieren comprobar la buena voluntad de Dios completa? Y la tentación va a ser abortar el proceso cuando veamos el cumplimiento de lo primero que Dios nos habló. Conformarnos. Lo vi hasta aquí. Y en ese momento fue que se encontró José cuando él vio a sus hermanos postrados delante de él. Él dijo, aquí se cumplió el sueño. Aquí yo tengo mi oportunidad para hacer justicia. Aquí tengo mi oportunidad para vengarme. Pero él se acordó de los sueños. Ay, santo Dios.
El proceso de José para llegar hasta el palacio, conocemos la historia, fue un proceso sumamente desastroso. Dice la palabra que José fue echado en la cisterna. Él fue traicionado. ¿Alguien aquí ha sido traicionado en algún momento? En el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Que te digan como te quieran decir, pero tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Y hay gente que se van a intimidar con lo que Dios ha dicho que tú eres. Y nosotros tenemos que tomar una decisión si nos vamos a dejar llevar por las amenazas o por las intimidaciones de la gente, o si nos vamos a dejar llevar por lo que Dios ha dicho. Santo Dios. Ahora pues, vengamos. En el versículo 20 dice: vamos a matarlo y vamos a echarlo en la cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. En el versículo 21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto. Casi nada, ¿verdad? No lo matemos, vamos a tirarlo en un pozo mejor. Y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y lamentablemente la gente va a ser intimidada por la señal de la bendición que tú cargas. Y pueden tratar de quitarte la señal de la bendición que tú cargas, pero no te podrán robar la bendición que tú cargas. La túnica representaba la señal del amor de su padre. La túnica representaba lo que su padre había hecho por él. Y la gente puede tratar de quitarte esa señal. La gente puede tratar de robarte lo que tu padre ha hecho por ti. Pero tú sabes que nadie puede cancelar la bendición que tu padre ha declarado sobre tu vida. Nadie, nada ni nadie podrá robarte lo que tu Padre Celestial ha hecho por ti. Santo Dios. Se la quitaron y lo echaron. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y en ese hoyo en el piso, ahí se encontraba José. ¿Cómo se habrá sentido José en ese momento? Uno de los principios de oratoria en la predicación dice que la gente a veces no se va a acordar de lo que tú les dijiste, pero se van a acordar de cómo tú los hiciste sentir. Y yo me imagino que en ese momento sus hermanos le habrán dicho montones de cosas mientras ellos le quitaron la túnica, mientras ellos lo agarraron, mientras ellos lo tiraron allá abajo. Y la Biblia no resalta nada que le hayan dicho, pero ¿cómo se habrá sentido él? Ese tipo de sentimiento de traición, de tú estar rodeado por personas que se supone que te estén cuidando, personas que son familia, personas que se suponen que estén caminando contigo, personas que se supone que te estén apoyando, y en vez de apoyarte, te traicionan. ¿Cómo se habrá sentido eso? Eso es un tipo de sentimiento que yo me atrevo a decir que jamás se olvida. ¿Cómo se habrá sentido para él cargar con eso por toda su vida? Encontrarse en situación tras situación injustamente a causa de una traición. Dice la palabra que lo vendieron como esclavo. Él pasó de ser el hijo amado a ser el esclavo. Y yo me imagino él sirviendo en la casa de Potifar, su amo, diciendo: ¿qué yo hago aquí? Cuando caía la noche y todos los esclavos se iban a dormir en un lugar oscuro, probablemente húmedo y duro.
Y él durmiendo entre los esclavos, al final de la noche mirando el techo. ¿A alguien le ha pasado esto? Mirando el techo diciendo, ¿cómo yo llegué a esta situación? ¿Cómo yo permití esto? ¿Cómo esto habrá sido mi culpa? A lo mejor me debía haber defendido. A lo mejor debía haber peleado más. A lo mejor debía haber tomado decisiones diferentes. A lo mejor me hubiera callado la boca con el sueño que tuve. A lo mejor no les debía haber dicho nada. A lo mejor. Y este es el pensamiento que nos martilla en las mentes por la noche. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones que decimos, ¿cómo yo llegué hasta este punto? ¿Cómo yo llegué hasta este nivel de necesidad? ¿Cómo yo llegué hasta este nivel? ¿Cómo yo he llegado a perder la dignidad? ¿Cómo yo he llegado a perder el valor? ¿Cómo yo he llegado a perder mis bienes? ¿Cómo yo he llegado a perder la bendición? ¿Cómo fui que caí de la gracia? Y de momento me encuentro en este lugar oscuro, rodeado de tinieblas, injustamente. A lo mejor debía haber hecho las cosas diferentes. Pero hay cosas que se dan por el propósito de Dios. Yo siento decirle a alguien, no te castigues más. No te castigues más. Porque lo que hoy parece ser tu peor maldición, mañana será tu mayor victoria. Lo que hoy parece ser tu peor pesadilla, mañana va a ser el cumplimiento del sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasó por la esclavitud y mientras él estaba en la esclavitud, José parece que era un macharrán, porque la esposa de su amo se enchuló de él, se enamoró. Y Potifara, a lo mejor, porque no dice el nombre de la esposa de Potifar, pero la esposa de Potifar dice la palabra que puso sus ojos en él y lo encontró demasiado atractivo y comenzó a tirarle y a decirle, duerme conmigo, le decía, duerme conmigo, papi. Yo me lo imagino boricua a ella. Duerme conmigo, papi, eso no es nada. Y él le decía, yo no puedo, porque aquí en la casa de mi amo no hay más nadie por encima de mí sino Potifar. O sea, yo no puedo traicionar la honra que me ha dado mi amo. Yo no puedo traicionar a mi Señor. Y esto sí que requiere un carácter poderoso. Porque alguien que ha sido traicionado, nosotros podríamos esperar que traicione. Alguien en el cual fue sembrada la semilla de la traición, nosotros esperaríamos que estaría dando un fruto de traición en su vida. Y cuando Dios tiene propósitos contigo, hay áreas de tu pasado que Dios va a probar para ver si tú has vencido. Porque aquello que fue sembrado sobre ti injustamente, si nosotros no lo sanamos a tiempo, va a comenzar a dar fruto en nuestra vida, fruto de injusticia. Y es necesario que nosotros podamos vencer la tentación, vencer la prueba de aquello que fue sembrado sobre nosotros por el mundo, para ver si nosotros vencemos y estamos dispuestos a arrancar esa mala hierba de raíz. Y hay gente que están atravesando procesos en este tiempo, que Dios lo que está haciendo es obligándote a agarrar esa mala hierba que fue sembrada, siembra de injusticia. Siembra de cosas que pasaron desde tu niñez, cosas que pasaron desde tu adolescencia, traiciones, injusticias, cosas que te hicieron. Y esa semilla está allí. Y para que Dios te pueda promover al próximo nivel, Dios te va a atravesar por una prueba que te va a obligar a ti a confrontar aquello que fue sembrado en ti en tu pasado, para ver si tú vas a darle rienda suelta a esa semilla de injusticia, o para ver si tú vas a vencer y tú vas a inclinarte en humildad. ¿Sabes qué?
que para tú poder arrancar una mala hierba, tú no la puedes arrancar desde acá. Ya, se sienta Dios aquí. Para tú arrancar una mala hierba, tú tienes que bajarte. Y tú tienes que inclinarte. Y tú tienes que agarrarla para poder arrancarla. Y de momento nos encontramos en posiciones que nos están obligando a humillarnos. Y dice la palabra que aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Pero aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión. O me humillo yo, o me humilla Dios. O me humillo yo, o me humilla Dios. Pero las dos cosas no se pueden dar a la vez. Para poder ser promovidos, para poder entrar en el próximo nivel de lo que Dios tiene para nosotros, siempre Dios nos va a llevar a confrontar algo más profundo en nuestro interior, algo más profundo en nuestro pasado, para ver si nosotros estamos dispuestos entonces a bajarnos para arrancar esa mala hierba. Al arrancar la mala hierba estamos abriendo camino, estamos abriendo espacio para que Dios desate nueva semilla en ese lugar. Y Dios es experto, dice la palabra que nuestro Dios que lo llena todo en todo. Cada vez que Dios nos pide a nosotros que hagamos una entrega, cada vez que Dios nos pide a nosotros que rindamos algo delante de Él, cada vez que Dios nos pasa por una prueba que nos humilla, que nos obliga a nosotros a sacar algo de nuestra vida, no es para dejar un vacío. Y nosotros necesitamos entender esto. Lo que Dios te está pidiendo que tú lo entregues es para que Él pueda desatar algo mayor, algo mejor sobre tu vida. Hay un meme corriendo por las redes sociales que a mí me encanta. Y es una nena con un peluchito en sus manos. Con un peluchito en sus manos. Y delante de ella está Dios pidiéndoselo. Y ella le dice, yo no te lo quiero entregar porque es lo único que tengo. Y Dios está pidiéndoselo, con una mano se lo está pidiendo y con la otra mano tiene detrás de Él un peluche grande y hermoso. Nosotros muchas veces retenemos lo que tenemos pensando que lo vamos a perder. Pero si nosotros entregamos lo que tenemos, Dios nos va a entregar algo mayor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Aunque al principio no lo parezca. Porque mira cómo le pasó a José. José se humilló. José arrancó la mala hierba de la traición. José le dijo a la esposa de Potifar, yo no puedo hacer esto porque además de que no le voy a fallar a mi Señor, tampoco le puedo fallar a mi Dios. No voy a pecar. Y a causa de eso dice la palabra que la esposa de Potifar, me veo tentado a decirle Potifara. A causa de eso dice la palabra que Potifara lo tiró al medio como si él fue el que le hizo la propuesta indecente. Y ella gritó, ella pegó el grito en el cielo. Ella gritó tan y tan duro que le llegó la noticia a su esposo. Y llega Potifar enfurecido para ver qué fue lo que pasó. Y ella le dijo, el hebreo que tú metiste en la casa, mira, aquí tengo la ropa de él. Porque José en su desesperación, ella me imagino que tratando de agajarlo, decirle, vente papi, no te preocupes. Y él corrió por su vida, salió, aunque fuera desnudo, él salió. Y es mejor, él salió avergonzado de ese lugar porque salió desnudo. Pero es mejor salir avergonzado delante del mundo que salir avergonzado delante de Dios. Y por eso él estuvo dispuesto a salir a como dé lugar. Él corrió por su vida. Yo nunca voy a olvidar una predicación que trajo mi esposa. Mi esposa era mi líder de adoración en la otra iglesia donde estuvimos por un tiempo. Ella era mi líder de adoración y yo me acuerdo que un día ella nos trajo una enseñanza de esta misma historia y el tema era, corre por tu vida. Cuando tú te veas frente a la tentación, corre por tu vida, a como dé lugar. Retén tu dignidad, retén la presencia de Dios en tu vida, retén la bendición de Dios en tu vida. Cuando tú te veas frente a la tentación, corre por tu vida.
Y José corrió por su vida aunque fuera desnudo. Le dejó la ropa y dijo: olvídate de eso. Olvídate de eso. Que me vista el Señor. ¡Ah, santo Dios! Él sabía que él estaba cubierto con la mano de Dios como quiera. He perdido la cobertura del hombre, pero la cobertura de Dios, yo sé que yo nunca jamás la perderé. Gloria a Dios. Así que José fue preso injustamente. Nosotros nos quejamos por tantas cosas, ¿verdad? José fue vendido como esclavo, fue traicionado por sus hermanos, fue acusado injustamente de algo que él no hizo y fue preso por aquello que fue acusado injustamente. Y nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Y dice la palabra que aún en la cárcel, José vivió con una rectitud y con una integridad tan y tan intachable que el jefe de la cárcel le dijo: tú eres otra cosa. Este es aparte. A los demás yo los tengo que velar. A los demás yo los tengo que tener con el látigo. A los demás yo les tengo que verificar la cerradura de la llave 2 veces. No vaya a ser que se me escapen, porque no puedo confiar en ninguno. Pero este es diferente. Y dice la palabra que halló tanta y tanta gracia, y la mano de Dios estaba sobre él de una manera tan y tan poderosa, que el mismo jefe de la cárcel lo puso a él también a cargo de todas las operaciones en la cárcel. Él estaba a cargo, o sea, yo me lo imagino con el mazo de llave en la cárcel, llevándole la comida a los demás presos. Imagínate el nivel de confianza que tenían en él. Imagínate el nivel de integridad que tenía este hombre. Y esto es fuerte porque nos tenemos que acordar que esto es un hombre que viene arrastrando un pasado pesado. Un pasado lleno de maltratos, de traiciones, de incomodidades, de pobreza, de escasez, de humillaciones. Él pasó de ser el nene lindo de la casa a ser un esclavo. La mayoría de nosotros bajo esas circunstancias engancharíamos los guantes a la primera. La mayoría de nosotros soltaríamos la fe, la mayoría de nosotros soltaríamos la integridad, la mayoría de nosotros bajo esas condiciones soltaríamos todo. Le reclamaríamos a Dios: olvídate de eso. Yo me voy a alinear, entonces yo voy a ser igual que los demás esclavos. Yo voy a hacer lo menos posible. Y en la cárcel voy a ser igual de rebelde que los demás presos aquí. Que tengan cuidado conmigo también. Pero José no. José representa a Jesús, es tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento de tantas maneras. Él mantuvo su integridad aún a pesar de las humillaciones, aún a pesar de las traiciones, aún a pesar de los problemas. Él se mantuvo, él permaneció perseverante. Gloria a Dios. Yo quiero ser como José cuando yo sea grande. Santo Dios. Fue preso injustamente, pero Dios le hizo justicia con el faraón. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiera maldecido la cárcel, pero la cárcel fue el lugar en donde él entró en contacto con el copero y el panadero del rey. Y allí, mientras él se vio compartiendo con el copero y el panadero del rey, dice la palabra que ellos los dos tuvieron un sueño y José pudo interpretarles el sueño. ¿Por qué? Porque José era un soñador. José era un soñador. Y en medio de la cárcel, en vez de alinearse con la onda y con la sintonía de maldad y del mundo que había en la cárcel, él decidió sintonizar la palabra que él cargaba de parte de Dios. Yo soy un soñador. Y le interpretó el sueño al panadero, y lamentablemente el sueño del panadero lo que significaba era que el panadero iba a ser ejecutado. Y le interpretó el sueño al copero, y afortunadamente para el copero lo que significaba era que en 3 días él iba a salir libre. Y así mismo fue. Dice la palabra que cuando el copero iba saliendo, José le dijo: no te olvides de mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Se olvidó de él. También, para colmo.
me traicionan, me abandonan, me venden, me hacen un esclavo, me acusan falsamente, me meten preso y pa' colmo, después que yo lo ayudo, mano, se olvidan de mí. Y lo dejaron allí 2 años más. Se olvidaron de mí no un mes, no 2 meses, no 4 meses, no 1 año, 2 años. Él allí, barbú y apestoso en la cárcel todavía. Pero llega el momento oportuno de Dios. Ay, el propósito de Dios requiere paciencia. Por eso es que entre la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5 dice paciencia. Muchas de las pruebas que nosotros vamos a atravesar en la vida vienen con el propósito de desarrollar en nosotros la paciencia. Dilo más duro, la paciencia. Porque sin paciencia, el versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me atrevo a decirte que sin paciencia es imposible alcanzar su propósito. Se requiere paciencia. Cosas que simplemente van a venir a nuestras vidas para desarrollar en nosotros la paciencia. Pacientemente esperé y Jehová escuchó mi clamor. Y llegó ese momento y Faraón tuvo un sueño bien peculiar y nadie en su reino, ninguno de los oficiales, ninguno de los magos le pudo interpretar el sueño de José, de Faraón, perdón. Y allí el copero se acordó y le dijo, ahora me acuerdo de mi pecado. Fallé. El copero dijo, le fallé a aquel hombre que me ayudó. Pero ahora me acuerdo. Y fue allá y le dijo a Faraón, Faraón, yo conocí un hombre en la cárcel que sabe interpretar sueños. Y Faraón le dijo, tráigamelo para acá. Y la historia es poderosa. En Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 8. Voy a darle hasta el versículo 38, perdón. Génesis capítulo 41, versículo 38. Ya estoy recogiendo. No terminando, recogiendo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Había algo, proceso tras proceso, que José estaba cuidando. Dice la palabra que sobre toda cosa que guardes tu corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nosotros que estamos ya en el nuevo pacto, nosotros podemos entender que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él dijo, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo muera. ¿Para qué? Para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿Dónde es que está la morada del Espíritu Santo? Aquí en mi interior. Había algo que yo creo que por revelación divina José estuvo pendiente para guardar a través de cada prueba que él atravesó. Era el espíritu que él cargaba. Y en el momento del cumplimiento Faraón se lo pudo reconocer. ¿A quién nosotros encontraremos que sea como este hombre que tiene el Espíritu de Dios? En la prueba viene atacando, como les dije ahorita, el diablo no tiene interés ni con tu casa, ni con tu salud, ni con tu carro. Al diablo le interesa tu fe, al diablo le interesa tu corazón, para que contristar el Espíritu que está dentro de ti. ¿Y cómo se contrista? No lo contrista el enemigo, lo contristamos nosotros. Cuando nosotros caemos en desánimo, cuando nosotros soltamos la fe, cuando nosotros nos alineamos con la onda del mundo en vez de alinearnos con la palabra de Dios. Y por eso prueba tras prueba José se aseguró de guardar esto que él estaba cargando. Él sabía, si yo fui bendecido en la casa de mi padre, mira, esto está poderoso. Si yo fui bendecido en la casa de mi padre, yo seré bendecido en todo lugar en donde yo esté.
No importa en dónde me paren, yo voy a ser bendecido. No importa en dónde a mí me paren, yo voy a dar fruto. No importa en dónde a mí me paren, yo voy a glorificar a Dios. No importa en dónde yo me pare, yo le voy a dar la honra y la gloria a Él. No importa en dónde yo me pare, yo voy a ser bendecido. Porque yo sé que esto no lo representa la túnica que me quitaron, lo representa la palabra que yo estoy cargando de parte de Dios. Y cuando lo vio Faraón, le dijo: ¿a quién nosotros encontraremos que sea como este hombre? ¿Por qué? Porque mirando a todos los demás, más nadie tiene lo que tiene este. ¡Ja! ¿Qué tal, barraca y saquiste? Y hay puertas que Dios te está abriendo en este tiempo solamente porque entre el grupo en donde tú te encuentras, cuando te mira tu supervisor en el trabajo, dice: más nadie tiene lo que tiene este, más nadie tiene lo que tiene esta. Y hay puertas que Dios te está abriendo en este tiempo simplemente por el espíritu que tú cargas. ¿Cuántos gritan amén? Amén. Gloria a Dios, santo Dios. Así que Faraón, entonces, dice la palabra en el versículo 41 de Génesis 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. De la cárcel al palacio. Esto es increíble. Ay, Dios santo, ¿usted está recibiendo esta palabra? Se ven como confundidos. Santo Dios. Está chocando con tu realidad. Y yo te digo la verdad, esta palabra está chocando con mi realidad también. No se crean esto. Pero por eso es que la Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Porque la palabra que yo estoy cargando en mi interior no concuerda con la realidad que yo estoy viendo todavía a mi alrededor. Pero yo no me sujeto a la realidad que yo veo a mi alrededor. Yo me sujeto a la palabra de Dios. Ay, Dios santo, están bien calladitos hoy, Dios mío. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y de momento José andaba en un carro donde toda la gente del pueblo de Egipto estaban doblando rodillas delante de él. Aquí está la próxima prueba que tuvo José, para ver si él iba a arrancar la mala hierba del orgullo. Arrancó la mala hierba de la traición, se tuvo que humillar para eso. Pero los primeros problemas que se buscó José fueron a causa de su orgullo en un principio. Porque él tuvo el sueño y él estaba loco por decírselo a sus hermanos: Ustedes se van a inclinar delante de mí. Orgullo. Ustedes que están aquí, que tanto se burlan de mí, ustedes se van a inclinar delante de mí. Y en ese momento, como él tuvo el sueño, también fue probado y tentado para ver si iba a arrancar esa mala hierba también. Porque de momento él andaba en un carro de Faraón y todo el pueblo egipcio doblando rodillas delante de él. Y él pudo haber dicho en su carne: aquí está el cumplimiento del sueño. Yo no necesito que mis hermanos se inclinen delante de mí, si aquí yo tengo todo un pueblo inclinado delante de mí. Y hay pruebas que vienen a nutrir cosas que nosotros venimos arrastrando desde el pasado. Y esas son puertas que nosotros necesitamos cerrar para poder pasar al próximo nivel. Dios santo. En Génesis capítulo 42, versículo 6. Génesis 42, versículo 6. Dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahí está el cumplimiento del primer sueño. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía y les habló ásperamente. Bueno, con amor no les iba a hablar, ¿verdad?
Te conozco, bacalao. Yo sé quién tú eres. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de lo que me hiciste. Con mucho amor difícilmente les iba a hablar, porque es tipo de Jesús, pero no es Jesús como tal. Ay, me voy a reservar ese comentario que iba a hacer. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Aquí tiene que tomar una decisión José. ¿Entrará por la puerta de su pasado? En el momento en que él vio a sus hermanos allí postrados delante de él, y él se vio frente a la puerta de su pasado, reconectado con su pasado, reconectado con el dolor de la traición, reconectado con todo lo que él sufrió a causa de la traición de esos hermanos que tenía él delante de él allí ahora mismo, reconectándose con todo el sufrimiento que él pasó, de todo el dolor, de haber sido esclavizado, de haber sido metido en la cárcel injustamente, después de todos los años de su proceso. Él dijo: por aquí voy a entrar yo, por aquí me voy a vengar. Dios le dio la oportunidad, y no todas las oportunidades que nosotros recibimos son para que nosotros actuemos bajo el primer impulso que sentimos. Porque Dios te va a poner en el momento perfecto frente a la persona que te la hizo. Y en ese momento, esto fue Dios que me dio la oportunidad. Ahora es que yo le voy a decir lo que llevo años pensando que le voy a decir. Ahora es que yo me voy a vengar. Ahora es que yo voy a obtener la justicia. Ahora es. Porque el que me la hizo, me la paga. Y aquí está la decisión. Si voy a entrar por la puerta del pasado o si la voy a cerrar. Y Dios le está entregando una llave aquí a alguien. ¿Cuál fue el punto determinante en la decisión que tomó José? Lo vemos en Génesis capítulo 42, versículo 9. Génesis capítulo 42, versículo 9. Dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido. Sueños en plural. Tenemos que nosotros llegar al momento en esta decisión. Si nosotros vamos a abrir la puerta del pasado para irnos y abortar todo lo que Dios tiene delante de nosotros, para nosotros poder tomar la venganza en nuestras manos, o si nosotros vamos a poner la mirada en lo porvenir, en lo que falta por alcanzar. Yo no sé tú, pero yo estoy cargando palabras que yo todavía no he visto el cumplimiento. A mí Dios me ha hablado de bendición. A mí Dios me ha hablado de las naciones. A mí Dios me ha hablado de sanidades. A mí Dios me ha dado de comunidades bendecidas. A mí Dios me ha hablado de un Puerto Rico bendecido. A mí Dios me ha hablado de un pueblo de Coamo bendecido. A mí Dios me ha hablado de Santa Isabel, de Villalba, de Juanadía, de Aybonito, de la región en donde nosotros nos encontramos. Yo sé que yo todavía no he visto la manifestación completa de todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, y a causa de todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo no voy a abortar el proceso aquí. Yo voy a cerrar la puerta del dolor. Yo voy a seguir hacia adelante al eterno llamamiento de ese Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Fueron dos sueños. Dile a tu vecino: fueron dos sueños. Fueron dos sueños. Fueron dos sueños. Y el primer sueño iban a estar sus hermanos allí delante de él, pero él se acordó de los dos. Y él dijo: en el segundo sueño yo vi a mi papá. En el segundo sueño yo vi a mi papá. Y dice la palabra que en ese momento José produjo un plan en su mente. Y él dijo: me voy a quedar. Los voy a meter a todos presos porque ustedes son espías. Y después los soltó a todos y se quedó con Simeón.
Le dijo: yo me voy a quedar con Simeón, ustedes los demás vayan, porque si es verdad lo que ustedes dicen, que hay un hermano menor que se llama Benjamín, ustedes tienen que regresar con el hermano menor para yo poder soltarles a este hermano. ¿Tú sabes lo que significa Simeón? Lo que escuchó. Agarra la revelación aquí. Nosotros tenemos que estar dispuestos a retener lo que hemos escuchado de Dios y soltar todo lo demás. Retener lo que hemos escuchado del Señor y soltar todo lo demás. Lo demás que corra su curso. Lo demás que vaya hacia donde quiera ir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo soy bendecido. Yo soy hijo de Dios. Yo voy a retener lo que yo he escuchado. Lo demás lo voy a soltar. Lo demás lo voy a soltar. Lo demás que llegue a mi vida a través de otros medios que no sean Dios, yo le abro la puerta. Vayan. Yo me voy a quedar con lo que yo he escuchado de Dios. Aleluya. Yo me voy a quedar con la palabra que yo he recibido de Dios. Que me falte todo menos su presencia. Que me falte todo. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Que se vaya todo menos lo que yo he recibido de parte de Dios. ¿Habrá alguien aquí cargando una palabra? Yo estoy cargando una palabra de bendición. Dios ha dicho que mi casa es bendecida. Dios ha dicho que mi vida tiene propósito. Dios ha dicho que yo tengo un destino de Dios. Santo Dios. Todo lo demás lo doy por pérdida. Aleluya. Les voy a pedir que se pongan de pie. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Dice la palabra que después de la maquinación, después del plan de José, envió al resto de los hermanos, llegaron a la casa, le dijeron a Israel: tuvimos que dejar a Simeón porque el rey allí en ese lugar, el gobernante en ese lugar es un bravo y él nos acusó de ser espías. Y él se quedó con Simeón y dijo que de la única manera en que nosotros vamos a poder recuperar a Simeón es si nosotros regresamos con Benjamín. Israel le dijo: no, papi, no. Porque yo los mandé. Ya me pasó una vez, no me pasa dos. Ya yo perdí un hijo por culpa de ustedes. No me vuelva a pasar. A Benjamín me lo dejan quietecito. Pero ¿qué pasa? Que es que cuando Dios tiene propósito no hay nada que lo pueda detener. Y faltaban todavía como 3 años de escasez y de sequía en la tierra. Así que hubo hambre en la tierra. Se acabó la comida que trajeron. Y lamentablemente los hermanos de José tuvieron que ir a donde el papá a decirle: mira, tenemos que regresar a la tierra de Faraón otra vez. Tenemos que ir con Benjamín porque aquel no, pues vayan ustedes, pero Benjamín se queda. No, es que aquel hombre no nos va a vender comida a menos que nosotros vayamos con Benjamín. Israel se quedó sin alternativas y tuvo que mandarlo. Y dice la palabra que cuando se presentaron allí delante de él, dice la palabra que cuando José vio a su hermanito Benjamín, porque Benjamín fue el que se crió con él, de verdad. O sea, Benjamín fue el menor. Benjamín también fue engendrado después de la conversión de Jacob. Así que ellos los dos fueron criados diferentes a los demás. Yo tengo una conexión especial con Benjamín. Y cuando José vio a Benjamín, dice la palabra que no se pudo ni contener. Tuvo que salir corriendo a su habitación a llorar. Y cuando se pudo componer, él regresó y le dijo a sus criados: preparen mesa que vamos a comer todos juntos. Y en el momento clave, cuando ya José no se pudo contener más ante la presencia de todos sus hermanos en ese lugar, él tuvo que romper en llanto. Y dice la palabra que gritó. Él lloró con un clamor, gimiendo a causa del dolor. Y en ese momento yo me imagino que él estaba ventilando el dolor de tantos años de traición, de tantos años de escasez, de los años de esclavitud, de los años en la cárcel, de los años de sentirse perdido completamente. Porque él había recibido una palabra de Dios, él había recibido un sueño. Y todo lo que él vivió durante los próximos años fue completamente contrario al sueño que él recibió. El sueño era de grandeza.
Y todo lo que él vivió fue humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación. Pero por medio de las humillaciones Dios estaba formando en él el corazón de un gobernante. Y en ese momento él pudo ver. Cuando él rompió en llanto, él les dijo: mi padre todavía vive. Eso era lo más importante para él. Sus hermanos se quedaron boquiabiertos cuando él dijo: yo soy José. Pero olvídense de eso, mi padre todavía vive. Él estaba pensando en su papá. Él estaba pensando en los años que él se perdió con su papá. Él amaba a su papi. Y de todas las cosas, mira, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De todas las cosas que él le pudo haber preguntado, de todas las cosas que él le pudo haber reclamado, de todas las cosas que él le pudo haber dicho a sus hermanos, ¿de qué fue lo que él habló? Y papi. Eso era lo que él tenía en su corazón. Así que yo me imagino que durante todos los años de esclavitud, puede ser que había algo que mantenía a José con una esperanza durante la noche. Puede ser que había algo que mantenía a José con vida durante la noche. Puede ser que hubiera algo que durante esos años de esclavitud, durante esos años de cárcel, hubiera algo que mantuviera a José con un espíritu de ánimo, con un espíritu de hacer las cosas en rectitud. Y era el recuerdo de su papá. Él necesitaba sanar su paternidad. Mi papá todavía vive. Y gloria a Dios que por medio de Jesucristo, nosotros, dice la palabra, que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Que aunque padre y madre nos dejaran, con todo, mi Dios me recogerá. Jesús ha venido a restaurar la paternidad de esta generación. Fue profetizado en Malaquías que cuando viniera el ungido, Él iba a hacer volver los corazones de los hijos a sus padres y los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es restauración de paternidad. Eso es restauración de paternidad. Restauración de paternidad. Y cuando José se vio ante la primera oportunidad de abrirse delante de sus hermanos, lo que él tenía en su corazón era una necesidad de sanar su paternidad. Lo que yo no viví con mi papá, las experiencias que no tuve con mi padre, los años que yo necesitaba un consejo de mi papá y él no estuvo, los conflictos que yo atravesé y yo necesitaba que alguien me explicara y no tenía a mi papá. Pero Dios ha venido a sanar la paternidad y hubo una sanidad en la paternidad de José en ese momento. Ellos se quedaron boquiabiertos cuando José reveló su identidad delante de ellos. Y él les dijo: olvídense de eso, porque yo sé que Dios me ha preservado a mí y me ha levantado a mí en esta posición para preservar la vida de ustedes. Porque a causa de mí, en este lugar, ustedes van a ser bendecidos. Esto fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. José sufrió y perseveró en medio de condiciones completamente desastrosas para garantizarle a los suyos una salvación. Asimismo, Jesucristo atravesó latigazos, humillaciones, bofetadas, insultos, faltas de respeto, y lo sufrió todo para garantizarnos a nosotros una salvación.
Dale un aplauso a Cristo allí mismo. Dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, aquel que lo dio todo por ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cada uno de nosotros, para poder pasar al próximo nivel, Dios va a ponernos en una posición en donde nos vamos a ver frente a la puerta de nuestro pasado. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a abrir esa puerta para darle rienda suelta al dolor, o si la vamos a cerrar a causa de todo lo que Dios ha revelado a nosotros en sueños. Filipenses capítulo 3 versículo 13, y con esto termino y ya, te lo prometo. Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí está la llave, te la estoy entregando ahora mismo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y tú me dirás: pastor, pero ¿cómo yo puedo olvidar la traición? ¿Cómo yo puedo olvidar el dolor? ¿Cómo yo puedo olvidar todo lo que pasó? Porque esto es algo, yo no me puedo hacer un lavado mental. Y la revelación está en la definición de esa palabra olvidando en griego. Esa palabra original lo que significa es descuidando, desatendiendo. Hay cosas que aunque las recordemos, no las tenemos que cuidar. Hay cosas que aunque las recordemos, no las tenemos que atender. Y aquí está la llave para cerrar la puerta del pasado. No podemos olvidar completamente lo que pasó en el pasado, ni tan siquiera lo debemos olvidar, porque en el pasado está la palabra que Dios te dio. Y olvidar el pasado sería olvidar también la palabra que recibimos. Podemos recordar el pasado sin atender el dolor del pasado. Aquí está la decisión. Aquí está la llave. Yo tengo que tomar una decisión. Si yo voy a seguir cuidando el dolor de mi pasado, o si yo voy a descuidarlo para extenderme hacia lo que tengo por delante, que es el eterno llamamiento que es en Cristo Jesús. Es el sueño que Dios ha puesto en mi vida. Es la cantidad de sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Son los sueños en su totalidad. Y yo no me voy a rendir. Yo no me voy a cansar. Yo no voy a soltar el arado. Yo no me voy a quitar hasta que yo alcance todo lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Y este es el tiempo. Y yo sé que todos tenemos un pasado. Todos tenemos dolor en el pasado, y yo voy a comenzar a orar para cerrar el mensaje. Pero si tú necesitas la oración, el altar está abierto para ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y fiel. Y tu palabra, Señor, no tardará, sino que así mismo como tú la has hablado a nuestras vidas, Señor, nosotros sabemos que, como dice tu palabra, Señor, tú no eres hombre para mentir. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú has dicho, Señor, no fue una mentira. Y aquí habemos hijos tuyos, Señor, que cargamos pasados pesados. Pero en medio del peso y las cargas que nosotros podamos llevar de nuestro pasado, también hay palabras que tú has hablado a nuestras vidas. Y nosotros en este momento, Señor, viéndonos frente a la puerta del pasado, nosotros vamos a tomar esta llave en nuestras manos, Señor, y vamos a cerrar la puerta del dolor del pasado. Y vamos a retener solamente, así como hizo José, que retuvo a Simeón, retuvo la palabra que había escuchado.
Todo lo demás lo vamos a dar por pérdida. Todo lo demás lo vamos a soltar. Todo lo demás lo vamos a desatender. Todo lo demás lo vamos a descuidar. Lo vamos a descuidar. Yo te doy gracias, Señor, porque aquí, hoy, en este altar, hay gente que están soltando dolores que llevan cuidando por años. No lo cuides más, te dice el Señor. No lo guardes más en tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, te dice el Señor. Descuida el dolor. Desatiende el dolor, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Déjalo atrás, te dice el Señor. Y retén solamente de tu pasado la palabra que Dios te habló. La palabra de propósito, la palabra de destino, la palabra de grandeza, la palabra de bendición, la palabra de restauración, la palabra de cumplimiento de propósito. Porque así te dice el Señor: no tardará la palabra, sino que en su momento perfecto, en su momento perfecto, Dios cumplirá todo lo que ha dicho sobre ti. Pero no sueltes el arado, no abortes el proceso, no sueltes la integridad, no sueltes el propósito, no te alinees con la onda del mundo, no te sintonices al mundo. En medio de la atmósfera en donde tú te pones, Dios te ha puesto a ti para establecer atmósfera profética en todo lugar. Dios te levanta a ti como sal y luz en medio de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, hay sanidad sobre tu vida. Hay sanidad sobre tu vida. Hay sanidad sobre tu vida.